Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes a todos desde España, día 29, ya casi terminando el mes. Aquí en España, la zona de Bilbao, pues son ahora las 4:20. Y nada, vamos a terminar la semana con un especial hoy también. Y es debido a que el doctor Stephen Jones puso ayer un post de estos que a mí me parecen que son muy animadores, muy esperanzadores, que nos levantan los ánimos, y nos ayudan a, como dice el Evangelio, a levantarnos y erguir la cabeza porque nuestra redención está cerca. Y bueno, es un post que he puesto como siempre en el blog Tabernáculo, se titula La redención de Egipto, completando la redención en la segunda obra de Cristo, del doctor Stephen Jones GKM. Y dirán ustedes, ¿cómo completando la redención? Si la redención se efectuó, si efectivamente a efectos legales y a efecto objetivo se realizó en la cruz, pero a efectos prácticos se necesita la segunda obra de Cristo, la segunda venida, que estaba tipificada por la segunda paloma, por el segundo chivo expiatorio, el segundo chivo que era liberado, la paloma que era liberada. En la primera obra el Señor cubrió el pecado, lo tapó, lo ocultó de la vista de Dios, y en esta segunda obra el Señor completa la redención quitando el pecado, llevándolo lejos ya, haciéndolo desaparecer de nosotros. Y bueno, pues estamos asistiendo nosotros ahora precisamente, y lo vamos a ver ahora con detalle, pero vamos a estar viendo cosas importantes como que la gente en Jerusalén está peligrando porque hay una profecía que dice que la destrucción completa de Jerusalén que profetizó Jeremías no se ha efectuado todavía. Vamos a ver esto entroncado en los ciclos proféticos, en dos ciclos proféticos fundamentales. Para ello, ustedes les recomiendo el libro Secretos del Tiempo, que lo tienen aquí en la columna esta de la derecha del blog. Y es un libro que nos ayuda a entender el tema de los ciclos proféticos. Es un tema que comenzó un tal Lalo Cadona y que después perfeccionó el doctor Stephen Jones, pues analizando esos ciclos que se van cumpliendo y que se tienen, y hay varios ciclos que están corriendo. En concreto, hay dos ciclos, uno que se llama de tiempo bendito y otro de tiempo maldito, que son periodos de 490 años, y el otro son 490 menos 76, no sé si es 419, bueno, no sé exactamente, luego lo veremos, y que se tienen que cumplir. Y ahí vemos que, por ejemplo, en un caso, vamos a ver ese ciclo que parten esos dos ciclos de tiempo bendito y tiempo maldito, parten los dos ciclos desde el cruce del Jordán, pero el tiempo maldito nos lleva hasta el año 1492, el descubrimiento de América, de Colón, y el otro nos lleva al año 2024, que lo tenemos ahí, y por eso digo que es un ciclo muy experimentador. Anteriormente, como ellos estaban funcionando, Colón y, y y el Estado de Israel y todo esto se fundó precisamente según ese ciclo de tiempo maldito, pues ellos usaban la mentalidad del antiguo pacto y la espada física, y por eso no han tenido éxito. Pero nosotros nos estamos moviendo en el ciclo de tiempo bendito, y por eso vamos a tener éxito en lo que ellos no tuvieron éxito, porque nosotros lo que vamos a usar es la espada del espíritu, no la espada física. No vamos a tratar de evangelizar a cristazos, sino que lo vamos a hacer con la unción, con el poder del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a comenzar, que es muy interesante.
¿Mm? Y también, pues eso, vamos a ver los ciclos, vamos a ver las dos obras de Cristo, la primera y la segunda un poquito, las tocamos superficialmente, vamos a ver esos ciclos proféticos importantes y vamos a ver cómo el año 2024, que está ahí a la vuelta de la esquina, es muy significativo para la caída del globalismo de Misterio Babilonia, porque su tiempo ha concluido. Bien, comencemos. Después de profetizar acerca de las señales que precederán a su segunda venida, Jesús dijo en Lucas 21:28, que dice así: pero cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca o está cerca. En otras palabras, no sea pesimista, no mire hacia abajo, no se desanime por las guerras, rumores de guerras, traiciones, persecuciones, etcétera. Estas son señales malas, pero significan que algo bueno está a punto de ocurrir. ¿De acuerdo? Es decir, algo, todas estas convulsiones, todos estos sucesos que estamos viendo como tribulaciones y demás, especialmente desde el año 2020 para acá, como ustedes saben, pues no son más que señales positivas si las miramos desde la perspectiva de Dios y sabiendo cómo acaba la historia. Estos elementos de tribulación han estado ocurriendo cada año desde que Jesús pronunció esas palabras. Así también desde el principio los predicadores pensaban que Jesús regresaría durante su vida. En ese sentido no somos diferentes porque vemos las mismas señales que ellos. La revelación es progresiva, por supuesto, por lo que no es probable que recibamos las piezas finales del rompecabezas hasta que esta redención realmente ocurra un efecto práctico. Esta redención de Misterio Babilonia, esta redención del sistema globalista. Sin embargo, tenemos una ventaja: se nos ha dado una mayor revelación, especialmente en cuanto al momento oportuno, es decir, en cuanto al kairos el que estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en un kairos de tiempo bendito. En términos generales, Oseas 6:2 nos dará vida, en términos generales, Oseas 6:2 dice: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día no resucitará. Esto se aplicaba a la resurrección de Jesús al tercer día, pero en una escala más amplia, la profecía en sí estaba dirigida a la casa de Israel, es decir, a nosotros. No fueron simplemente 2 días literales, sino 2000 años, según segunda de Pedro 3:8, sabemos que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La mayoría de los maestros de profecía de los siglos pasados no entendieron esto porque eran impacientes. Profecías sobre la higuera. Vamos a ver que aquí tenemos una profecía muy clara con respecto a lo que es el actual Estado de Israel, que no va a producir frutos, porque si produjera frutos, pues Jesús era un profeta mentiroso, así que ¿con cuál nos vamos a quedar? En 1948, que es uno de los años significativos junto al 1492, que se estableció el Estado de Israel, y la mayoría de los maestros de profecía entendieron que este era el cumplimiento de Mateo 24, 32 al 34, el cumplimiento de la higuera maldita que iba a volver a la vida. Esos maestros tenían parte de razón, pero no se dieron cuenta de que la higuera israelí solo podría producir más hojas, pero ningún fruto. La maldición de Jesús había pronunciado: nunca jamás nazca de ti fruto, Mateo 21:19. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:32 que la higuera solo produciría hojas. Bien, las hojas de higuera han sido un problema desde Adán, en Génesis 3:7. Son una falsa cobertura, es autojustificación, ¿verdad? Cuando nos autojustificamos, es decir, no estamos justificándonos por la justicia imputada de Cristo, sino que nosotros tratamos justificarnos a través de nuestros actos, de nuestras obras. Y eso es lo que simboliza las hojas, ¿no? Por lo tanto, el Estado de Israel no dará los frutos que Dios requiere para ser incluido en su reino.
Repetimos, el estado actual de Israel no dará los frutos que Dios requiere para ser incluido en su reino. El estado de Israel nunca cumplirá la promesa hecha al verdadero Israel en Isaías 27:6. En los días venideros, Jacob echará raíces, Israel florecerá y retoñará, y llenarán de fruto el mundo entero. Jesús mismo eliminó la higuera infructuosa de la lista mediante su maldición profética, aunque sabía que esta higuera maldita volvería a la vida en los últimos días. Pero las hojas no son frutos, repetimos, las hojas no son frutos. Las hojas dan una expectativa natural de fruto, pero en este caso la anticipación solo llevó a la decepción. Y a eso tenemos el sionismo, el estado actual de Israel, que ha sido y es una decepción para el mundo entero, porque ha sido incapaz de producir el fruto, hijos de Dios, los vencedores, gente que esté completamente sometida a Cristo, que exhiba el fruto del Espíritu Santo. Así también es la situación hoy, porque cuando Jerusalén sea finalmente destruida, como profetiza Jeremías 19, del 10 al 11, repetimos, esa es la profecía que les dijo a esos ancianos que le acompañaron al valle de la Gehenna, al valle del hijo de Ginon, como crean, y entonces él cogió una vasija y la rompió, y dice, así será esta ciudad como esta vasija que no se puede recomponer, que no puede reconstruirse otra vez. Así como Israel era el barro blando que todo, cuando se le cayó al alfarero de la mesa, todavía lo pudo coger porque estaba húmedo y rehacer otra vasija, ese es Israel, el reino del norte, y las tribus que vinieron de ahí que se extendieron por Europa además. Pero Judá no daría fruto, no podría ser recompuesta jamás. Jerusalén sería destruida definitivamente sin posibilidad de reconstrucción. Fue destruida en tiempos de Nabucodonosor, luego fue reconstruida y tenemos a Esdras, Nehemías, todo aquello, ustedes saben, y después también con la invasión de Tito, donde una vez fue arrasada una vez más y bueno, se ha vuelto a reconstruir. Entonces, por lo tanto, esa profecía todavía está en el futuro, está por delante y no tardará mucho en cumplirse, dado los tiempos que corren en los que estamos. Bien, por eso es importante entender la profecía, el reloj de Dios. Pero bueno, muchos cristianos quedarán conmocionados e incluso desilusionados, obviamente, por eso es importante entender la profecía. Y así van a quedar desilusionados tanto los que reclaman, los cristianos que reclaman Jerusalén, como los musulmanes que también la reclaman, como los propios judíos. Y se va a demostrar que todas esas tres religiones, porque también podemos llamar religiones a ese falso cristianismo, o ese cristianismo no falso, por lo menos, si no falso, por lo menos leudado, y solamente los vencedores van a producir esos frutos del reino. El reloj de Dios. Muchos maestros de profecía utilizan el año 1948, que es cuando se fundó el Estado de Israel, como fecha principal del fin de los tiempos, diciéndonos que el reloj de Dios comenzó de nuevo después de ser detenido en la crucifixión de Cristo. Su suposición es mayoritariamente falsa, porque el reloj de Dios nunca se ha detenido. No obstante, 1948 fue de hecho una fecha importante en la profecía, aunque no en la forma que la mayoría de la gente piensa. Asumir que 1948 fue el cumplimiento de las profecías para Israel fue una cuestión de malentender la identidad de Israel, es decir, de confundir a Judá con Israel. El Estado judío llamado por los hombres Israel no es en absoluto el Israel bíblico y por lo tanto no le aplican a él esas promesas que eran para Israel, de que ellos sí se iban a arrepentir, iban a recibir a Cristo, y lo tenemos por eso los cristianos que se convirtieron en Europa, que después pasaron a Estados Unidos, todo eso. Esos eran las tribus, los descendientes de las tribus del norte que se asentaron en Europa y que recibieron el cristianismo, recibieron el evangelio. Entonces, Israel actual no es el Israel bíblico. De hecho, lo que está haciendo es el Estado sionista,
de Israel en este momento es cumplir, como ya hemos explicado en otros vídeos, es cumplir las profecías dadas a Edom, porque Edom fue absorbido por la judería allí por el año creo que 200 aproximadamente antes de Cristo, y la propia enciclopedia judía dice que Edom no es otra cosa más que Judá en estos momentos. Entonces, las profecías que estaban pendientes de que se cumplieran para Edom, principalmente la que Jacob dijo con respecto a Esaú, que cuando fuera mayor se iba a sacudir el yugo de su hermano, iba a tomar pues la preeminencia, pues eso ha sido la fundación del Estado de Israel, ha sido la oportunidad que Dios le da a Esaú de mostrarse indigno de heredar el gobierno, el mandato de dominio, y por lo tanto, pues ahora como ha demostrado que es indigno y que no ha sido capaz, de hecho, pues las raíces del estado actual de Israel sabemos que es el terrorismo. Lean también el libro del doctor Stephen Jones, La lucha por la primogenitura, por el derecho de nacimiento, donde se estudia esta controversia de Sion, de Esaú y Jacob hasta nuestros tiempos, y el sionismo es la manifestación final de esta controversia, donde el Señor está cumpliendo y reparando la injusticia que se le hizo a Edom, dándoles durante este tiempo a los sionistas la preeminencia a nivel del mundo, que han hecho lo que han sido usados para esclavizar al mundo en lugar de para llevar al mundo pues a la libertad gloriosa, ¿no? Bien, desde el cruce del Jordán de Josué hasta el año 2024 hay 70 jubileos o 7 por 490 años. Esta es una serie de ciclos de tiempo bendito. El tiempo bendito son 490 años y este ciclo se analiza muy bien en el libro, como les dije antes, Secretos del Tiempo. Léanlo porque si quieren entender al doctor Stephen Jones y en la mayoría de sus libros, esos dos libros, La controversia de Sion, o sea, la lucha por el derecho de nacimiento, y Secretos del Tiempo, son básicos porque nos ayudan a entender cómo esos ciclos están operando en nuestros días. Estos y otros, ¿no? Pero como he mostrado en otra parte, hay también un factor de tiempo maldito involucrado en ello, que son 414 años. 414 más 76, que vamos a ver ahora, se completaría el tiempo bendito. Y vamos a ver que 76 es un ciclo de limpieza, con el que comienza cada año. Bien, 76 años o 76 días si hablamos anualmente. Bien, entonces el tiempo maldito 414, especialmente cuando nos enfocamos en los cananeos que fueron conquistados después de que Josué cruzó el Jordán. Así que tenemos ahí el ciclo, estos dos ciclos parten desde el cruce del Jordán por Josué. Desde el cruce del Jordán hasta el año 1492 después de Cristo son 7 por 414 años. El año 1492 entonces es otro año muy importante en la profecía, ya que abrió una era completamente nueva con respecto a las Américas después de la llegada de Colón en ese año. La principal diferencia es que mientras Josué cruzó el río Jordán, Colón cruzó el océano Atlántico. Para equipararnos al tiempo bendito, tenemos que agregar 7 ciclos más de 76 años al año 1492, porque 414 más 76 es 490, es decir, tiempo bendito. Ese ciclo de 76, como digo, es unos años de limpieza, que si hablamos en términos anuales, pues son 76 años, y si hablamos para un año serían 76 días. El ciclo final de 76 años comenzó en 1948 y finaliza en 2024. Es decir, hay 76 años para que nos pongamos en tiempo bendito desde el año 1948 hasta el año 2024. Entonces, en la profecía a largo plazo, los años 1492 y 1948 son muy importantes, y estos ciclos de tiempo nos proporcionan la estructura básica de los eventos proféticos a largo plazo en nuestro tiempo. El desarrollo de estos acontecimientos proféticos es otra historia,
por supuesto. Josué conquistó a los cananeos con la espada física del antiguo pacto. Colón debería haberlo sabido para hacerlo mejor y usar otra espada. Sin embargo, la iglesia de su época no tenía una comprensión seria del nuevo pacto ni de la espada del Espíritu con la cual el mundo debería haber sido conquistado. Por tanto, la llegada de Colón hizo mucho daño cuando podría haber bendecido a los habitantes del Nuevo Mundo con el Evangelio de la paz. Colón y los que vinieron después de él utilizaron el ejemplo del antiguo pacto de Josué como su modelo, incluso mientras de labios para afuera hablaban del nuevo pacto. Simplemente no conocían las Escrituras y ciertamente no entendían los dos pactos. El mismo modelo del antiguo pacto se utilizó en la conquista judía de Palestina por los sionistas. Este no era un modelo de ningún reino del nuevo pacto. Si los judíos hubieran aceptado a Jesús como el Mesías, podrían haber tenido la oportunidad de utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero habiéndolo rechazado a él y su evangelio, es decir, las buenas nuevas, no es sorprendente que hicieran la guerra a los palestinos y se negaran a ser una bendición para todas las familias de la tierra. Ellos lo fundaron con el terrorista, en base al terrorismo, lo hicieron por la fuerza, sin arrepentimiento y además para ellos. Ellos piensan que el resto del mundo debe ser esclavos para servirles a ellos. Bien, dice el doctor Stephen Jones, a mí mismo me preocupa más que los cristianos mantengan una mentalidad del antiguo pacto, no solo en la conquista de América, sino también en su apoyo a la conquista judía de Palestina. Aquellos a quienes se les ha dado mayor revelación son más responsables ante Dios que aquellos a quienes no se les ha dado. Redención. Cuando Jesús habló de su segunda venida en Lucas 21, dijo que vuestra redención se acerca. Note su elección de palabras. ¿Por qué redención? ¿Por qué no dijo liberación? Esto nos retrotrae a la redención de Israel de su esclavitud en Egipto. Deuteronomio 15:15 dice: recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Dios te redimió. Los esclavos son propiedad legal de otros. Transferir la propiedad de un esclavo de un amo de un amo a otro no es necesariamente una redención, es una venta simplemente. La redención implica los derechos de un pariente cercano, como nos dice Levítico 25:25. Si no, pues se trata simplemente de un cambio de amo. Esos derechos no son negociables. Vender un esclavo a cualquier otra persona es el derecho del amo, quien puede venderlo o no venderlo a discreción, como él quiera. Pero si un pariente cercano tiene los medios para comprar a un esclavo, el antiguo amo de esclavos no tiene otra opción al respecto y deberá venderse. Por eso Jesús vino como pariente, descendiente de Abraham, para recibir a los descendientes de Abraham, y como carne, en forma de carne y sangre, para redimir al resto de la humanidad también. Es decir, es nuestro pariente cercano, nuestro hermano mayor. Cuando Dios redimió a Israel de la esclavitud de Egipto, eso implicó que Dios era un pariente cercano. Esto se aclaró aún más en el Nuevo Testamento cuando Jesús murió en la cruz para redimirnos de la esclavitud del pecado. Primera de Pedro 1 del 18 al 19. Leemos en Hebreos 2 del 11 al 17 que Él vino a la tierra para llegar a ser nuestro hermano, es decir, un pariente cercano. Él vino de la simiente de Abraham para redimir a los descendientes de Abraham y también vino en carne y sangre para ser pariente cercano de todos los que somos de carne y sangre. Sin embargo, se necesitan dos venidas de Cristo para completar esta redención. Dos venidas, dos obras. En la primera obra todo fue consumado, pero sí todo lo relativo a la primera obra. Los que la mayoría de los cristianos no saben es que hay una segunda obra que se tiene que cumplir ahora, que ya se está empezando a cumplir, que es la que viene con la segunda obra de Cristo, como hemos dicho, de quitar el pecado, eliminar el pecado. Bien, Él pagó el precio de la redención en su primera venida, pero cuando venga la segunda vez deberemos levantar la cabeza porque nuestra redención se acerca. Lo que se logró legalmente u objetivamente
en la cruz ahora está a punto de tener efecto en el mundo de manera práctica o de manera subjetiva. En otras palabras, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, nos ofrecemos voluntariamente para participar en la obra redentora de Cristo. El año 2024 creo es un año clave en esta gran obra. Colón y otros tuvieron la oportunidad de hacerlo en 1492 y después, pero estaban funcionando según el principio de tiempo maldito, 7 por 414 años. Por lo tanto, fracasaron. Así como fracasaron los americanos también, porque trataron muy mal a los indios, ¿verdad? Y rompieron todos los tratados y todo eso. O como hicieron los judíos con los palestinos, y siguen haciendo. Nosotros, sin embargo, tendremos éxito donde ellos fracasaron, porque tenemos el privilegio de funcionar, de operar en tiempo bendito, que son 7 por 490 años, desde el cruce del Jordán. En otras palabras, Cristo nos dirigirá a través del nuevo pacto que tendrá éxito donde Colón fracasó. El ciclo final de 76 años, de 1948 a 2024, nos ha dado tiempo para prepararnos y aprender los caminos de Dios, especialmente su plan y los métodos del nuevo pacto. Por esta razón, dice el doctor Stephen Jones, he tratado de explicar la diferencia entre los dos pactos, y aquí tienen el libro de los dos pactos que si clican en el enlace, yo les pondré el enlace de este post en la descripción y ahí pues entrarán al blog y podrán, si quieren, descargar ese libro, que lo tienen tanto en vídeo, porque yo lo he puesto en vídeo, como si quieren descargar el libro gratuitamente lo pueden hacer. Y si lo quieren comprar en inglés, en el original, pues lo pueden comprar en la página de God Kingdom Ministries del Dr. Stephen Jones. Y ahí tienen pues este enlace del libro o aquí para escucharlo en audiolibro. Sin esa comprensión, nadie, ni siquiera los cristianos, desempeñará un papel importante en la redención del mundo que se avecina rápidamente. Pero sé que muchos de ustedes ciertamente tienen la revelación que les permitirá asumir las responsabilidades de esta gran obra. Pues bueno, hoy va a ser un vídeo corto, yo creo que es muy interesante, muy esperanzador. El 2024 está ahí, nos queda noviembre, diciembre, octubre, noviembre y diciembre, 3 meses y estamos al 2024, especialmente a la fecha de allá para septiembre, octubre, la fecha de tabernáculos. Atención a ese 12 de octubre, que además coincide con el Día de la Hispanidad. El doctor Stephen Jones dice que puede que se pueda proclamar ahí el jubileo, esa redención del misterio Babilonia. Y nada, pues aquí lo vamos a dejar. Teníamos previsto hacer un artículo que es una de esas perlas preciosas que yo me he encontrado de los libros por ahí, entresacada de un capítulo de un libro, que la veremos, que se titula Bendita dimisión, que habla de que cuando dimitimos como Jacob en Peniel, cuando nos rendimos y nos entregamos a Cristo, ahí es donde viene la victoria. Y es muy interesante. Lo veremos si Dios quiere, ya será el lunes, Dios mediante, como les digo. Bueno, pues nada más, les dejo en manos del Señor. Pásenlo bien este fin de semana, pórtense bien también, sean buena gente y aprovechen para renovarse, para descansar, para estudiar, para divertirse y para buscar al Señor también, alimentarse. Si tienen libros, lecturas, vídeos atrasados, pues aprovechen. Bueno, pues nada más, pásenlo bien.